Agradecer a las entidades que me acompañan, Banco Santander, Caja Rural de Extremadura, Ibercaja, CaixaBank, Banco Popular, Liberbank, BBVA y Triodos Bank, su presencia aquí, en este acto sencillo de constitución formal de las mesas que vamos a desarrollar, mesas de trabajo que van a abarcar a distintos aspectos y que tienen que ver pues, con problemáticas que tiene la sociedad, que tenemos nosotros como gobernantes, que tienen ellos como entidades financieras, ¿no? Quiero agradeceros que estéis presentes, que hayáis entendido el interés del Gobierno en formalizar la constitución de estas mesas de trabajo, que nos permitan enfocar esfuerzos públicos y privados hacia el ciudadano en este escenario socioeconómico donde vosotros, creo que mejor que nadie, sois conocedores del ciclo que atraviesa los mercados, también el mercado hipotecario, ¿no? Desde el primer momento de esta legislatura apelé a la responsabilidad social corporativa para que tomemos entre todos medidas reales y efectivas que ayuden a las familias que por insolvencia sobrevenida se vean abocadas a situaciones de riesgo hipotecario. Y evidentemente la política pública de vivienda en nuestra región tiene otro objetivo, que es el de reactivar el sector. Un sector económico que es un sector de primera magnitud. Sabemos de sobra que la construcción nunca volverá a ser lo que fue y ojalá que nunca vuelva a ser lo que fue. Pero sabemos también de sobra que tiene que ser lo que tiene que ser. Y efectivamente eso requiere un esfuerzo también por parte de todos. Hemos conseguido que salga de los titulares todo lo que tiene que ver con los desahucios, porque ha habido ya mucho diálogo, indiscutiblemente. Probablemente lo que falta es, que es lo que pretendemos, hacer formalizar de alguna manera el trámite o la transmisión de la información o protocolizarla. Protocolizar el método, todo lo que significa y representa la relación con el sistema financiero, que tan importante es, ¿no?